En este video les voy a mostrar las novedades incluidas en la versión beta de Photoshop de la actualización de abril del 2024, específicamente novedades referentes a funciones de imagen generativa que están basadas en el motor de Firefly. Hola gente, soy Marlon Ceballos y como dije anteriormente, les voy a mostrar las novedades incluidas en la versión beta de Photoshop. Tengan en cuenta que para que puedan utilizar las funciones que voy a mostrar en este video, necesitan tener actualizada la versión beta a la versión 25.9. Recuerden que ustedes pueden descargar y actualizar la versión beta abriendo la aplicación de escritorio de Creative Cloud, seleccionando esta opción de apps o aplicaciones y desde este menú ustedes pueden seleccionar esta opción Beta o Beta. Buscan la versión que necesitan, en este caso, por ejemplo, la versión de Photoshop. Y yo tengo este botón que dice Open o Abrir porque ya he descargado y he instalado Photoshop Beta. Si ustedes no la han descargado, entonces simplemente hacen clic en el botón que va a aparecer, que va a decir Install o Instalar. Y para asegurarse que tienen actualizada esa versión beta, si ya la tienen instalada, entonces van a este menú y seleccionan esta opción Check for Updates o chequear las actualizaciones que están disponibles. La principal novedad que nosotros tenemos actualmente en Photoshop respecto a imagen generativa es que las funciones de imagen generativa, o al menos la mayoría de esas funciones, están basadas en un nuevo motor de Firefly que se llama Image 3 o Imagen 3. Voy a mostrarles algunas comparaciones de imágenes que han sido generadas con el motor de versión 2 y el motor de versión 3, e incluso también algunas comparaciones desde el motor 1 al motor 3, que es el nuevo motor. Entonces, voy a mostrarles primero, por ejemplo, estas dos imágenes. Esta imagen fue generada con el motor de Firefly 2, que se llama Image 2 o Imagen 2. Está bastante bien, pero observen que esta es la imagen que se obtuvo con el mismo prompt, pero utilizando la versión 3. Si ustedes detallan mejor entonces esta imagen, se van a dar cuenta, por ejemplo, que el cabello tiene mayor calidad o tiene mayor detalle que si comparamos el cabello de esta persona. También el rostro tiene mayor detalle en la versión 3, incluso tiene más texturas. Los detalles de la ropa también están mejor en la versión 3. La iluminación en general también está mejor en la versión 3, tiene un rango dinámico mejorado. De manera que esa es una comparación que nos permite ver cómo ha mejorado y cómo ha evolucionado la generación de imágenes utilizando el motor de Firefly. Voy a mostrarles otro ejemplo. En este caso, estas dos imágenes. Esta imagen fue generada con el motor 1, la primera versión de Firefly, y esta imagen fue generada con el motor 3, la más reciente que ha sido actualizada hace poco. Como se dan cuenta, el detalle es mucho mayor. Sin embargo, sí hay algunas diferencias que encontramos grandes. Por ejemplo, las imágenes con la versión 3 me parece hasta el momento que tienen una característica más realista, con una característica menos fantasiosa que en versiones anteriores. Por ejemplo, en ese caso, esta imagen tiene un tono más fantasioso. Esta imagen, por el contrario, tiene un tono o tiene un mood mucho más realista. Además, al parecer, los prompts que son más extensos se entienden mejor con la versión 3. Y también hay ciertos parámetros que nosotros podemos indicar o ciertos efectos, por ejemplo, características como la composición que uno puede definir. En este caso, por ejemplo, observen que tenemos un primer plano. Esto fue el primer plano que se generó por defecto y este fue el plano que se generó por defecto también con la versión 1. Entonces, para tener una comparación más cercana, simplemente indiqué que quería una toma un poco más alejada, no un primer plano, y eso lo entendió perfectamente la versión 3. De manera que aquí tenemos una comparación con una composición más similar. El detalle de la vegetación es mucho mejor con la versión 3 que en este caso. Aquí pues está desenfocada, por supuesto, pero acá, aunque está desenfocada, tiene más detalle. Hay mucho más detalle disponible. Y también hay un detalle mayor, por ejemplo, en las ropas del guerrero, comparado con este caso. Y también tenemos mayor detalle, por ejemplo, en detalles del rostro o en detalles del cuerpo.
Y voy a mostrarles una última imagen para hacer esa comparación y es esta. Esta es la imagen que se obtuvo con la versión 2. Está bastante bien, de hecho. Y esta es la imagen que se obtuvo con la versión 3, utilizando el mismo prompt. Nuevamente, aunque en la versión 2 la imagen está bien, en la versión 3 tenemos muchísimo más detalle y eso es muy notorio en la parte del pelo de este animal. Incluso en el rostro, como ustedes pueden ver, bueno, la cara de la cabra, tenemos mucho más detalle con la versión 3 comparada con la versión 2. Adicionalmente, de nuevo, por defecto con la versión 2 teníamos esta apariencia fantasiosa, mientras que con la versión 3 por defecto no obtuve esa apariencia fantasiosa, sino que obtuve la apariencia de la cabra más realista. Entonces tuve que ampliar la característica de estilo, aumentar ese valor para tener una apariencia similar y tener una comparación más fácil entre las dos imágenes. Bien. Voy a volver entonces a Photoshop y voy a empezarles a mostrar las diferentes funciones que son novedades en esta versión. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un nuevo documento. Ese nuevo documento lo voy a crear con este tamaño, 2048 por 2048. Hasta la versión anterior de Photoshop, las imágenes generadas dentro de Photoshop utilizando funciones de Firefly o funciones basadas en Firefly tienen un tamaño máximo de 1024 por 1024. En Photoshop nunca hubo funciones basadas en Firefly 2, sino que se saltó automáticamente o directamente a Firefly versión 3 o Image 3. Entonces, gracias a que ahora estamos trabajando con esta versión 3, podemos generar imágenes de hasta 2048 por 2048. Vamos a hacer clic en el botón Create o Crear y aquí tenemos entonces nuestro documento. Bajo el menú Edit o Edición, nosotros vamos a encontrar dos comandos de generación de imágenes mediante inteligencia artificial. Tenemos esta opción que se llama Generate Fill o relleno generativo que ya estaba disponible en versiones anteriores y tenemos esta nueva opción que se llama Generate Image o imagen generativa. La diferencia entre estos dos es que esta nueva función permite generar una composición completa, mientras que en este caso con Generate Fill o relleno generativo nosotros podemos generar también una composición completa o una imagen completa, pero esta característica o esta función está más orientada a generar áreas dentro de la imagen. Por ese motivo, esta función está deshabilitada porque se requiere tener una selección activa. Entonces, voy a utilizar un prompt que ya está preparado. Para no demorarme digitando, simplemente voy a copiar y pegar y vamos a ir al menú Edit nuevamente y seleccionamos entonces el comando Generate Image o imagen generativa o generar imagen. Selecciono y se abre esta casilla. También, sin necesidad de abrir esa casilla, si tenemos activo este panel, recuerden que este panel si no aparece, entonces bajo el menú Window vamos a abrirlo seleccionando esta opción Contextual Taskbar o barra de tareas contextual. Cuando está activo ese panel, entonces hacemos clic en este botón Generate Image y se abre esta ventana que es exactamente la misma ventana que estábamos mirando anteriormente. Esta ventana ya existía en una versión anterior, pero se le han agregado más funciones, más características y cada vez es más similar a la aplicación web de Firefly. Entonces voy a pegar en esta casilla el prompt, dice fotografía documental en primer plano extremo de un hombre negro con traje tradicional africano mirando a la cámara en una estepa africana en el atardecer. Su rostro es detallado y refleja melancolía, luz de estudio. Observen que el prompt es un poco extenso. En versiones anteriores había inconvenientes para que Firefly y las funciones de Firefly dentro de Photoshop pudieran entender prompts extensos y lo que hacía simplemente era ignorar la última parte del prompt. Voy a indicar entonces que la imagen que quiero sea con detalles fotográficos, entonces selecciono esta casilla. Yo puedo utilizar una imagen de referencia para copiar el estilo de una imagen y también puedo aplicar diferentes. Photoshop ahora le llama efectos, que son estas características que están disponibles también en la versión web de Firefly. Por ahora no voy a indicar absolutamente ningún efecto y tampoco voy a utilizar ninguna imagen de referencia. Simplemente voy a hacer clic en el botón Generate o Generar y lo que hacemos ahora es esperar el resultado. Nosotros vamos a obtener 3 imágenes como resultado
o 3 variaciones o 3 opciones. Y simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar la variación que más nos guste. Entonces, aquí tenemos ya el resultado, primera variación, segunda variación y tercera variación. Como pueden darse cuenta, son imágenes que cuentan con mayor detalle comparado con la versión anterior de funciones similares que teníamos incluidas dentro de Photoshop. Nosotros podríamos seguir haciendo clic en este botón Generate o en este botón Generar y esto me generaría más variaciones. Recuerden que esas variaciones se van acumulando y van generando también mayor peso dentro de la imagen. Si definitivamente hay una variación que no necesitamos, por ejemplo, a mí no me gusta esta variación, entonces simplemente lo que hago es eliminarla utilizando este botón. También, como novedad, nosotros podemos hacer actualmente lo siguiente. Observen, en estas dos imágenes hay diferencias marcadas en la vestimenta. Entonces, voy a utilizar esta segunda imagen porque es la imagen que me gusta y voy a hacer clic en este icono que tiene 3 puntos en esta variación. Y observen que dentro de las opciones que nosotros encontramos tenemos una opción nueva también dentro de Photoshop que se llama Generate Similar o Generar Imagen Similar. También dentro de este panel, aquí tenemos marcada la versión 2 de 2 versiones o 2 variaciones. Si hago clic en este icono, que también tiene 3 puntos, me aparece la misma opción, generar imágenes similares. Entonces, voy a seleccionar y se ejecuta nuevamente el algoritmo de generación de imágenes, pero en este caso, lo que va a hacer Photoshop es generar imágenes, pero que sean similares a la variación que tengo seleccionada en este momento. Entonces, probablemente lo que vayamos a ver son imágenes que tengan características similares a la que yo tenía seleccionada. Por ejemplo, como no seleccioné esta variación donde había más ropa, por lo menos teníamos ese gorro o ese sombrero, entonces miren que las variaciones que nosotros obtenemos son variaciones que tienen características similares a esta. Por ejemplo, no tenía ese gorro. No me gustan en realidad esos resultados de estas variaciones, entonces voy a eliminarlas. Esto no es obligatorio, pero de nuevo hace que la imagen genere menos peso o que tenga menos peso, que sea más liviana. Ahora, yo quiero que esta imagen tenga una ropa similar a la que aparece en esta imagen. Entonces, para eso podemos utilizar una nueva función que se llama Reference Image o referencia de imagen. Voy a hacer entonces lo siguiente. Voy a tomar la herramienta lazo y voy a seleccionar la parte donde está la ropa. No necesito hacer una selección muy precisa. Así está bien. Y también la parte del sombrero. De hecho, para la parte del sombrero vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a expandir el área de esta imagen. Entonces vamos a ampliar. Primero voy a borrar esta selección para no ir a generar ningún tipo de conflicto y vamos a expandir más o menos esta área para que tengamos más espacio para el sombrero, porque el sombrero es un sombrero grande. Vamos a rellenar esta área y vamos a rellenarla haciendo clic en este botón Generate Fill. No voy a indicar ningún tipo de prompt y simplemente voy a hacer clic en el botón Generate o Generar. Es un fondo muy sencillo, así que no va a haber absolutamente ningún problema pues con la opción de relleno que vamos a tener o el resultado de relleno que vamos a obtener en esta parte. De nuevo, en este caso vamos a tener 3 variaciones, pero probablemente no haya mucho que elegir porque, de nuevo, el fondo que estamos tratando de obtener acá es un fondo muy sencillo, es muy simple en realidad. Así que después de generar ese fondo, pues seguramente lo que hacemos es eliminar las variaciones que no necesitemos. Vamos a seleccionar variaciones. Como ven, es muy similar el resultado en todas las variaciones, entonces voy a dejar solamente una. Ahora sí, vamos a volver a hacer la selección con la cual estaba trabajando anteriormente. Entonces voy a seleccionar primero la parte del sombrero, que sea más o menos así. Vamos a ver cómo está la imagen original. Creo que está un poco más arriba. El sombrero empieza como por acá. Y vamos a dejarlo de esa manera. Y voy a agregar entonces la selección de esta parte. Listo.
esa es la selección con la cual voy a trabajar. Ahora, voy a hacer clic en el botón Generate Fill. Recuerden que esta función de Generate Fill sirve principalmente para agregar elementos a una imagen que ya existe. Entonces, hago un clic y en la parte derecha de la casilla del prompt vamos a encontrar este botón que dice Reference Image o imagen de referencia. Entonces, hago un clic, Choose Image en este botón para seleccionar la imagen que voy a utilizar de referencia. La imagen que voy a utilizar de referencia es esta. Hago clic en el botón Open o Abrir. Y como ya he agregado esa imagen de referencia, entonces ahora me aparece esta marca que sirve justamente para eso, para acordarme que tengo seleccionada una imagen de referencia. Yo podría escribir en esta casilla del prompt, por ejemplo, ropa africana. Pero en este caso voy a dejar la casilla vacía y simplemente hago clic en el botón Generate. Recuerden, se va a tener en cuenta esa imagen que nosotros tenemos como imagen de referencia. Entonces, lo que yo espero es que Firefly o el motor de Firefly dentro de Photoshop entienda que aquí en esta parte superior lo que quiero es un sombrero similar al sombrero de la imagen que yo seleccioné. Y en la parte inferior espero que tenga una ropa similar a la ropa de la imagen que yo seleccioné. Primera versión, segunda versión y tercera versión. Me gusta de hecho la tercera versión. Y de esta manera entonces observen cómo obtenemos lo mejor de dos mundos o lo mejor de dos opciones. Generamos la imagen grande o la imagen principal o la imagen completa dentro de Photoshop utilizando esta función Generate Image o generar imagen y adicionalmente agregamos detalles teniendo en cuenta o teniendo como referencia una imagen que ya existía y eso lo hicimos con la función Generate Fill o relleno generativo. El resultado final a mí me gusta de hecho bastante. Ahora, cuando nosotros utilizamos esta función de Generate Fill o relleno generativo, es decir, esta función que les estaba mostrando anteriormente, entonces cuando nos acercamos a las variaciones, observen que en la parte izquierda superior de cada variación nosotros vamos a encontrar este icono. Este icono, observen que cuando coloco el puntero me aparece que se llama Enhance Detail o mejoramiento de detalle. Es una función que ya existe desde hace varias versiones de Photoshop y de hecho también está incluida dentro de Lightroom y también está incluida dentro de Camera Raw. Esta función permite aumentar el detalle o aumentar la resolución de las imágenes. Yo prefiero de hecho llamarlo así como está el nombre de la función, aumentar el detalle porque pues aunque aumenta la resolución, pues no se está inventando información de todas maneras. Entonces, estoy trabajando con esta tercera variación, que fue la versión o la variación que más me gustó. Voy a hacer un pequeño zoom para que notemos la diferencia. Hago clic en ese botón, entonces para aumentar o mejorar el detalle, vamos a esperar el resultado. Recuerden, no es una función nueva. Voy a aumentar un poco más y voy a deshacer con comando Z, así estaba antes, y voy a rehacer con comando Shift Z o Control Shift Z, y así tenemos ahora con el mejoramiento de detalle. Observen entonces que hay una pequeña mejora y esto es una tecnología, recuerden, que incluso ya hace parte de una función anterior. Vamos a mostrar ahora la última función que corresponde a una de las novedades de Photoshop Beta. Para eso voy a cerrar esta imagen, ya no la necesito, y voy a abrir esta imagen. Esta es una imagen tomada con un iPhone, una imagen normalita, no tiene absolutamente nada de raro. En esta fotografía, pues yo me creo modelo. Y dentro de este panel vamos a encontrar un botón que se llama Remove Background o remover fondo. Entonces, simplemente voy a hacer un clic para que, como su nombre lo indica, se remueva ese fondo. El resultado que nosotros obtenemos o lo que se ejecuta cuando nosotros hacemos clic en ese botón es similar a cuando nosotros realizamos una selección con la función de seleccionar el elemento principal dentro de una imagen, que es una función que existe desde hace ya bastante tiempo. De hecho, bajo el menú Select, ustedes van a encontrar aquí la opción Subject o sujeto o elemento, y de nuevo esto selecciona el elemento principal o más representativo de una imagen.
dependiendo de la herramienta de selección que nosotros tengamos activa en algún momento. Entonces también vamos a tener el botón disponible, en este caso acá, Select Subject. Y en estas últimas versiones, esta opción de este botón tiene activada por defecto la función Cloud. Esto quiere decir que se hace la selección mediante un análisis en la nube, que si bien es un poco más demorado, toma un poco más de tiempo, es más preciso. Listo. Ya tenemos entonces una máscara que se generó automáticamente a partir de esa selección al hacer clic en el botón que indiqué anteriormente. Ahora, después de ese proceso, observen que dentro de este panel tenemos una función que se llama Generate Background. Entonces, esto quiere decir que yo puedo reemplazar fácilmente el fondo de una imagen utilizando esos dos botones. El primer botón que utilicé anteriormente y el que voy a utilizar ahora, Generate Background. Hago un clic y se abre esta casilla desde donde yo puedo escribir el prompt correspondiente al fondo que voy a indicar. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, a Bohemian Street en París. Eso es todo lo que voy a escribir y voy a hacer clic en el botón Generate o Generar. Entonces, como se estarán imaginando, pues se va a generar la imagen de una calle con estilo bohemio en París. Pero lo interesante en este caso es que esa generación tiene en cuenta las características de la imagen que tenemos actualmente. Por ejemplo, la iluminación, la tonalidad, etc. Ya lo vamos a ver. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta imagen, lo que quedó después de la remoción de ese fondo, tiene la iluminación en esta parte, en la parte izquierda. Aquí podemos notarlo, aquí podemos notarlo y aquí podemos notarlo. Es decir, que el sol está aproximadamente en esta parte. Y observen entonces cómo tenemos las sombras proyectadas teniendo en cuenta la iluminación original que tenía esa imagen. Ahora, vamos a comparar las tres variaciones y vamos a hacer la elección de la que más nos guste. Entonces, esta es la primera variación, esta es la segunda variación, que está muy extraña, no me gusta mucho, y esta es la tercera variación. Estas dos están similares, me gusta más esta. Recuerden que si ustedes no están convencidos del resultado, entonces pueden volver a ejecutarlo. Yo no voy a volver a hacer clic en el botón Generate para no consumir demasiado tiempo, pero lo que voy a hacer es que les voy a mostrar un resultado que yo ya había obtenido anteriormente. Aquí tenemos las variaciones que yo obtuve anteriormente y, por ejemplo, me gusta, vamos a ver, de estas variaciones, me gusta esta. Tiene algunos detalles. Por ejemplo, esta sombra está separada del pie. Eso quiere decir que o retocamos esa sombra de forma manual, que de hecho es muy similar a lo que obtuve acá. Lo que pasa es que aquí pues ya había otra sombra adicional, entonces no es tan notoria, pero sí, para efectos de realismo, nosotros deberíamos de mejorarlo, ya sea de forma manual o ya sea haciendo clic en este botón hasta que generemos y obtengamos una imagen que tenga una característica más realista. Esto, por supuesto, es un poco más de tiempo, se consumen un poco más de créditos de Firefly, de los créditos disponibles que nosotros tenemos en Firefly, se puede hacer de todas maneras. Ahora, también podemos mejorar el detalle de ese fondo. Entonces, simplemente ubicamos la variación con la cual estamos trabajando y hacemos clic nuevamente en este botón para que se haga ese mejoramiento de detalle o ese aumento de resolución. Vamos a acercarnos un poco en esta parte, así estaba antes y así está ahora. Observen que hay una mejora. La mejora no es muy grande, pero en algunos casos, como por ejemplo en las texturas, esa mejora se puede notar un poco más. Aquí hay algunos detalles propios de estos sistemas de imagen generativa que observen no son perfectos. Esto entonces hace que nosotros necesitemos o retocar esa parte, que en realidad no es muy complicado. Nosotros podríamos, por ejemplo, con la herramienta lazo, seleccionar este pedazo y hacer clic en el botón Generate o Generar sin necesidad de escribir nada en la casilla de prompt. Si nos va bien, Firefly entiende que yo quiero corregir esta parte o rellenar esta parte y vamos a obtener entonces ese resultado con la corrección. Como pueden ver, estos
sistemas o funciones basadas en imagen generativa o basadas en inteligencia artificial generativa son sistemas que están evolucionando muy rápido. La evolución de estos sistemas es impresionante. Y lo que estamos obteniendo actualmente con Photoshop, pues si bien en este momento todavía no es perfecto, sí estamos obteniendo cada vez más detalles, mejores resultados con nuestros prompts y funciones diversas como las que estaba mostrando actualmente, con las cuales entonces nosotros seguramente en un futuro muy próximo vamos a estar pudiendo reemplazar ciertos flujos de trabajo manual que estábamos realizando anteriormente. Si bien los resultados, en mi opinión, actuales en muchos casos son usables, yo creo que para hacer trabajos profesionales necesitamos esperar un poco más, pero lo vamos a obtener. Estoy muy convencido de que esto sigue mejorando de forma cada vez más acelerada y los resultados que vamos a obtener van a ser cada vez mejores. De manera que estas son entonces las novedades incluidas en esta versión beta de Photoshop. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like. Cualquier pregunta en los comentarios, estaré atento a responderlas y nos vemos en un próximo video.